Bien, jóvenes, con todo, muy buenas tardes. Como les decía, el día de hoy ya estamos iniciando nuestro curso Photoshop. Para ello vamos a iniciar con el tema de realizando dibujos con la herramienta de forma y formas geométricas de texto. ¿Sí? Para ello, nuestra capacidad es realizar diseños aplicando formatos y medios artísticos en imágenes. Y vamos a desarrollar un poco, ver la interfaz de Photoshop. Trabajo con las herramientas pintura, edición, borrado, trabajo de capas, trabajando con formas y textos. Como siempre les pido tener un poco de estos indicadores de evitar el sonido, ruidos. Sé que a veces es difícil, ¿no? Pero es importante evitar estas cosas, ¿no? Y guardar silencio, ¿no? En el momento en que estamos en la clase y alguien quiere intervenir, claro, puede hacer uso del micrófono, intervenir, pero en el transcurso de la explicación yo recomiendo de que no activen sus micrófonos para que no se filtre y no se quede grabado con sonidos, ¿no? Distintos, ¿no? Se distorsione la información, ¿ya? Y prestar atención realmente. ¿Ok? Bien, entonces, primero, pequeño concepto de lo que es Photoshop, ¿no? Sabemos que es un editor de fotografías, ¿no? Desarrollado por Adobe System Incorporated, usando principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, ¿no? Su nombre significa literalmente taller de fotos, Photoshop. Bien, este programa de Photoshop, muchos lo han escuchado, también de manera coloquial, ¿no? Se ha insertado en nuestro común diálogo con personas, ¿no? Esta imagen está photoshopeada, dicen, ¿no? O sea, está modificada por la herramienta Photoshop, ¿no? O si no, le dicen, no, quiero ser más bonita, más joven, pásale Photoshop, ¿no? No quiero tener arrugas, ya, ponle Photoshop. Entonces, el término de Photoshop ya se ha ido conociendo mucho a nivel, ¿no? Familiar, coloquial, ¿no? Pero básicamente ahora existen herramientas, ¿no? Que también se pueden hacer en herramientas de Office, ¿no? Por ejemplo, en Word puedo hacer algunas de las herramientas que permitan de repente hacer algunas adecuaciones a las imágenes. Como su definición propiamente es, ¿no? El de hacer un retoque de fotografías o gráficos, el Photoshop genera dentro del uso de sus herramientas una cantidad de filtros, ¿no? Y los filtros van a ser justamente aquellas pequeñas rutinas que van a hacer que podamos modificar las imágenes. Bien, dentro de la interfaz que podemos encontrar en Photoshop, vamos nosotros a visualizar. Vamos a ver por acá. Lo primero lo voy a hacer así a través de esta presentación, ¿correcto? Para irlos identificando rápidamente. Cuando ingresemos al programa Photoshop, lo vamos a ver, ¿no? Bien, básicamente esta imagen está capturada de una pantalla de las Mac. Como ayer creo que ahí me dijeron de que había computadoras que tenían Mac, de repente tienen el programa instalado, ¿no? De Photoshop en sus computadoras Mac. Pero bueno, no es lo mismo. Acá arribita, Photoshop CC, ¿no? Y el que trabajamos nosotros es el Photoshop CS6, perdón. Existen variantes, ¿no? Diferentes versiones, ¿no? Ahorita una versión que lo vamos a trabajar, acá en mi computadora yo tengo la versión CS6. Por supuesto que hay otras versiones mejores, podemos conseguir en los programas, ¿no? Que pueden, bueno, de repente de manera trial lo pueden descargar, ¿no? O de preferencia, bueno, hacer una compra, ¿no? Bien, entonces, dentro de las opciones vamos a encontrar... Profesor, no está compartiendo pantalla, no veo nada. Oh,
A ver, creo que, a ver, ya, gracias, es que, ajá, gracias, ahora sí. Bien, ahora sí. Bien, como les estaba diciendo, acá tenemos en la opción de la interfaz, ¿no? Estaba mencionando la interfaz. Todavía no hemos ingresado al programa, pero eh, para poder ingresar al Photoshop, ¿ya? Eh, básicamente, si usted tiene ya el programa en su equipo, puede ir ingresándolo de esta manera, ¿ya? Desde aquí, usted puede escribir la palabra Photoshop y si está instalado, le va a mostrar el nombre que coincide a lo que está buscando. Adobe Photoshop, ¿no? Y al hacer clic sobre este programa, ¿correcto? Inicialmente le puede preguntar de repente de que necesita un permiso, ¿no? Como administrador. Usted le dice que sí. Y se va a ir cargando, ¿ya? Bien. Bueno, acá me sale un mensaje de error porque ya tengo cargado el Photoshop. Acá ya está, yo ya lo tengo cargado el Photoshop, ¿correcto? Pero usted, si lo hace por primera vez, va a salir así. Bien. Ahí está. Muy bien, entonces acá en la interfaz, como les estaba mencionando, vamos acá a hacerlo con esta información. Irlo reconociendo, ¿no? Siempre tiene las opciones de menú, que es esta barra en la parte superior, igual. Y tiene su barra de opciones, está abajo, ¿no? Lo que nosotros conocíamos como la barra de propiedades de Corel. Abajo también tiene su barra de opciones. Igual que Corel, va a tener una caja de herramientas, que está por aquí. Es su caja de herramientas. Y en el lado derecho, por acá, va a encontrar los paneles, ¿correcto? Estos paneles son justamente donde están las diferentes acciones que puedo hacer a los controles, a la interfaz de nuestro Photoshop, ¿no? Y por último, la barra de estado, ¿ok? Bien, entonces hay herramientas comunes, ¿no? Y por supuesto, acá en el centro va a estar el lienzo de trabajo, ¿no? El lienzo de dibujo. Bien, entonces ya teniendo esta información que es parecida a lo que tenemos en Corel, ¿no? Arriba, su barra de menú, propiedades. La barra de opciones, que es la barra de propiedades, ¿no? Va a ser de acuerdo al objeto que hayamos seleccionado. Muy bien, hay un enlace que también se lo voy a colocar, que es para colocar, que es el manual para Photoshop. De ahí lo pueden descargar. Es gratuito. Esto también pueden ustedes usarlo. Ok. Bien, entonces ahora trabajaremos con nuestro Photoshop. No vamos a hacer muchas cosas el día de hoy, solo irnos acostumbrando a la interfaz. ¿Ya? Bien, entonces aquí, en esta parte, cuando usted ha iniciado Photoshop, como te decía, vas a tener las opciones de menú, que es lo que estoy mostrando en este momento. Como las opciones de imagen, están algunas activas y otras están desactivadas, ¿no? ¿Sí? Por el momento, hasta que pueda crear un nuevo lienzo. Para crear un nuevo lienzo, una nueva área de dibujo, acá puedo elegir archivo nuevo. ¿Ok? Y igual como anteriormente hemos trabajado con Corel, te da la posibilidad de que configures el documento. Un nombre al comienzo puede asignarse y puede definir un tamaño específico, ¿no? Que usted quiera acondicionarlo, por ejemplo, de acuerdo al tamaño por defecto de Photoshop, a un papel
de Estados Unidos, internacional, fotografía, web, dispositivos móviles, o sea, a los tamaños configurados para estos dispositivos, ¿no? A la medida ya vendría a ser una opción configurable que tú especificas las dimensiones, sea la anchura y la altura, ¿no? Bien, esta medición, ¿no? Usted lo puede configurar, ¿no? Estamos trabajando a nivel de píxeles, ¿no? Esa es una forma en cómo trabajamos en Photoshop, pero puedes irlo trabajando también a otras unidades, para más o menos tener una idea gráfica de cuántos son estos píxeles en centímetros. Cambiamos la unidad de medida en centímetros y más o menos está aquí, ¿no? 22,79 de ancho y 12,81 de altura. Bueno, de repente usted tiene otros tamaños, otros valores, eso no hay problema, ¿ya? La resolución, bueno, sí, por defecto es 72, es una alta resolución. El modo de color es RGB, ¿no? A diferencia de CMYK, que trabajaba el Corel Draw, los RGB es otra gama de color, ¿correcto? Que generalmente se trabajan en las fotografías. El contenido del fondo es blanco, ¿no? Pero también podría ser de color o de modo transparente, ¿no? Si elegimos transparente, usted debe recordar cuando estábamos trabajando en el volante, en el logo del negocio, ¿no? De la entidad en que estamos trabajando, tenía un fondo transparente, ¿no? Para que no se note lo que está detrás de él. Era porque básicamente el documento se estaba trabajando de modo transparente, ¿ya? Pero por el momento nosotros utilizaremos el fondo blanco, ¿ya? Como si fuera nuestra hoja blanca, nuestra hoja de papel. ¿Ok? Bien, y si lo queremos trabajar a un tamaño normal, bueno, pues vamos a manejarlo un tamaño que sea tamaño internacional, ¿no? Un tamaño internacional a un tamaño de una hoja A4, ¿ya? Entonces, asumimos de que sea internacional, tamaño A4, como una hoja de papel que nosotros tenemos, ¿no? Entonces ahí se mide en milímetros, quieres trabajar milímetros, píxeles, ya eso es relativo, ¿no? Muy bien. Ya. Ok, entonces lo dejamos en A4, trabajémoslo con centímetros para que usted lo vea mejor, ¿sí? Y listo. Una vez que hemos configurado nuestra hoja de trabajo, nuestro lienzo, le vamos a poner esta opción, ok. Más o menos habrán visto el tamaño, algo de 24 megas, que va a asumir el documento. Muy bien. Entonces aquí vamos a encontrar diferentes herramientas dentro de nuestro lienzo. Primero tenemos que ir identificando cómo es el manejo, cómo es el trabajo del tratamiento dentro de Photoshop. O sea, cómo es que realmente trabaja Photoshop, ¿ya? El concepto de Photoshop es el concepto de capas, ¿no? El concepto de capas significa de que cada objeto o imagen que coloques dentro de este lienzo se comporta como uno solo, ¿ya? Y que a medida de que voy insertando, va a tener una imagen encima de la otra, ¿ok? Si inserto otro objeto, ese objeto va a ir encima. Vuelvo a insertar otro objeto, de repente un círculo, un cuadrado, una imagen, va a ir encima, ¿correcto?
Entonces, si tengo varios objetos colocados, cada uno identificado por un nombre de capa, voy a poder seleccionar la capa que quiero trabajar. Para ello, debemos visualizar en el lado derecho, ahí tienes en el lado derecho, el panel de capas, ¿no? Actualmente está el panel fondo, la capa fondo, que es por defecto la que tenemos nosotros. Si no quiero modificar el fondo, si no quiero trabajar con el fondo, ¿ya? Puedo crear una nueva capa, ¿no? Y en esa nueva capa se puede ir colocando lo que uno desea, ¿no? O cuando uno inserta un objeto, por ejemplo, a ver, por el lado izquierdo, observa por el lado izquierdo, acá hay un objeto, bueno, he estado realizando algunas cosas y se han configurado para, en lo último que hemos estado haciendo, que he estado trabajando, y usted de repente lo tiene como la herramienta de rectángulo, ¿no? Pero en esta herramienta hay un botoncito desplegable que nos sale las opciones como herramienta redondeado, rectángulo redondeado, elipse, polígono, línea y forma personalizada. Todos ellos, ¿correcto?, van a formar parte de este comando de herramienta rectángulo. Entonces, voy a elegir la herramienta rectángulo, la primera, ¿correcto? Y lo que va a suceder es que me va a generar un objeto por acá, de acuerdo a la configuración que tengo, ¿no? A las características, en este caso de contorno, relleno del objeto. Bien, a mí me ha salido de esta forma, porque he estado trabajando con estos colores, ¿no? En la parte superior encuentra la barra de opciones o lo que habíamos indicado nosotros como propiedades, ¿no? Y ahí tienes, ¿no?, al rectángulo que hemos elegido, tienes que está de un color distinto, ¿no? Bueno, podemos hacer que este relleno sea anulado si es que al hacer clic en este control de relleno y hacemos clic en color uniforme, ¿no? En este caso queda sin relleno. Podemos darle un color que por defecto es el color que esté trabajado últimamente, ¿no? En este caso, al seleccionar este color negro, bueno, está saliendo el último por defecto, pero puede uno elegir y cada vez que selecciona un color entero, ¿no? Ya, este control no significa de que es negro, sino que es que te va a decir que está con un relleno. Entonces puedes elegir el color que tú deseas de esta paleta de colores, ¿correcto? Entonces uno acá elige y quedará con ese color. Podría ser de repente un color degradado, ¿no? Sí, puede ser degradado. Podría ser un color degradado en base a algunos que ya existen, ¿correcto? Entonces usted puede elegir, seleccionar cualquiera de estos modelos. Pero no solamente cualquiera de estos, sino también podría irlos modificando, ¿no?, o personalizando, ¿no? Por ejemplo, si fuera este botón de acá, está ahorita de colores amarillo y naranja, ¿no? Entonces, por acá están los colores. Podríamos ir moviendo y se estarían ajustando los colores. De repente, la ubicación, ahí está. Muy bien, estaríamos cambiando. Como puedes visualizar, lo está haciendo de manera central, ¿no?, dentro de la imagen. Y eso se debe a que se está configurando el modo de relleno, está de manera lineal. Pero podríamos cambiarlo a radial, ¿no?
y ahí se está visualizando en forma radial. ¿Ok? Ángulo reflejado y rombo. ¿Bien? Bien. Cuando nosotros trabajamos de repente en Word, ¿no? Si usted, de repente los que están llevando conmigo Word, recordarán que a los objetos, a los textos, ¿no? Porque creo que eso lo hicimos ayer o la clase pasada, a los textos, ¿no? También se le pueden aplicar relleno, ¿cierto? Entonces, es casi lo mismo, ¿no? Hay unas opciones de valores predeterminados, en este caso son los dos degradados que existen, ¿no? Hay más todavía si quieren uno desplazarse. Y te dan las opciones para que puedas crear algunos de los controles, inclusive puedes agregar más delimitadores y darle de repente un color a ellos, ¿no? A ver, le he dado doble clic sobre un delimitador y me ha salido, ¿no? A este delimitador que está de negrito, me ha salido la ventanita de selector de color, ¿no? Y de repente le digo que sea un color medio rojo, ¿no? Entonces ahí ya lo está incorporando, ¿no? Al panel. Vamos a aceptar. Y ahora selecciono el otro control que está en blanco. Le voy a dar doble clic. Y puedo elegir otro color. De repente un color verdoso. Ahí está. Ok. Bien, entonces como puedes visualizar, estamos aplicando el relleno degradado de la forma, ¿no? Ya sea en este caso, está siendo utilizado con la herramienta de la generación del rectángulo, del objeto rectángulo, y ahí le estamos haciendo estos cambios, ¿ya? Entonces, aquí tienes estos controles que te van a permitir hacer algunos ajustes en cuanto a la ubicación y distribución de estos colores dentro del objeto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como te decía aquí, el estilo puede ser distinto. Podríamos trabajar de repente un radial o un diagonal, ¿no? De repente un lineal, pero que tenga un grado de inclinación, ¿no? Entonces, acá tienes el grado de inclinación, ¿no? Quiero que sea lineal, sí, pero que tenga un grado de inclinación. 45 grados, ¿no? Vamos a poner acá 45 grados. Este, ¿no? Si pongo menos 45 grados, se va por el otro lado. ¿Correcto? O también podemos utilizar, como hemos estado realizando, estos controles, ¿no? También podrías hacer un cambio de ubicación, ¿no? ¿Está? ¿Sí? O sea, que se visualice en sentido inverso de colores, ¿no? Si estaba trabajando naranja, rojo, amarillo, verde, naranja, ahora que salga al revés, como está ahorita visualizando, ¿no? Naranja, verde, amarillo, rojo, naranja, ¿no? Eso hace este control, que invierte los colores degradados. Muy bien. Bueno, la escala, sí, 100% es el valor. Bueno, si quiere hacerlo con mayor escala, dependiendo del objeto que usted tiene, ¿no? Ahorita mi objeto es pequeño, pero la dimensión que está trabajando, ¿no? Está haciéndose, en este caso se ha expandido. Nuevamente por acá, mostrarles, ¿no? La escala, ¿no? Más del 100%, un 357, por ejemplo. Pero también puedo hacerlo más pequeño,
tanto que grado de desaparecer. O por lo menos asumir los colores extremos, ¿no? Entonces uno ve aquí el grado de expansión, ¿no? Ok. Vamos a ponerle un 140, está bien, o 120, mejor. Ya está. Bueno, alinear con capa, sí, ¿no? Está. Y bueno, no, ahorita no tiene valor de opacidad, ¿no? No está definido. Ahora, con esta esquina, le voy a colocar el valor de opacidad. Ahí está. Entonces, quiero que se opaque del lado izquierdo. Ahí está. Entonces, un 50%. Ahí está, ¿ves? ¿Sí o no? ¿No? Ya está. Bueno, ya es cuestión de uno tratar de trabajarlo así, si uno desea, ¿no? Si no, normalmente dejarlo en blanco, ¿no? No significa de que no, le vamos a ponerle 0 acá. Ya. A ver, ¿qué pasó? Ya está. Ya queda nulo, ¿eh? Y le vamos a poner 100% visible. Ya está. Muy bien. Entonces ya quedó un 100% visible. Hemos visto que el objeto está en una sola capa, ¿correcto? ¿Cómo lo identificamos a este objeto? Mira, hemos hecho solamente la inserción del rectángulo y ese objeto está en nuestro panel. Se llama rectángulo, ese es el objeto, y lo podemos desplazar, ¿no? Lo podemos mover. ¿Cómo? Utilizando esta herramienta de mover. ¿Ok? Muy bien, vamos a verlo por acá. Un poquito por acá. Ok. Bien, puedes notar que tiene un contorno así con las líneas entrecortadas en forma de guiones, ¿no? Bien, vamos a crear otro objeto. Claro que va a mostrar con lo último que hemos marcado aquí en el relleno, no importa. Acá le vamos a cambiar el color de trazo, ¿ya? Puedo elegir el color que uno desee, ¿ya? No hay problema. Si quieres trabajar con otro color, ¿ya? Eliges un color intenso, ¿no? Ya, ese igual sería el color del contorno. ¿Ok? Puede estar sin contorno, por supuesto. Le quito con esta opción. Quito el contorno. Activo el color del contorno. E inclusive puedo activar un degradado del color del contorno. También puede ser, ¿no? Aplicarle un degradado, ¿no? Y bueno, esto no lo hemos visto en el otro, pero también puedo darle un motivo, ¿no? Creo que eso sí no llegamos a explicarle en el otro lado, pero vamos a asumir aquí, como puedes no ver, un motivo. Si creo otro objeto, voy a crear acá otro objeto, ¿ya? A este objeto le voy a poner en relleno para que se den cuenta, ¿no? Un contorno, un modo. Aquí le voy a colocar este modo, ¿ves? U otro que puede existir, ¿no? Para que sea este modo. Bien. Ok. Ahora voy a seleccionar el objeto anterior. Le voy a quitar este contorno, así no va a ser.
Vamos a ponerle nuestra herramienta. Acá está. A ver. Listo. Selecciono la herramienta, ¿no? Se activa. Está nuestro objeto, ¿no? Se activa. Podemos hacer otro, ¿no? Voy a hacer mejor otro. Por acá, ¿no? Y este objeto le vamos a quitar acá. Que no sea ningún tema, que sea de un solo color, ya que sea este verde. Y vamos a ver la parte de el grosor, ¿no? Como ustedes han notado, está más grueso. Le vamos a elegir acá que sea más delgado. Puedo elegir que sea más delgado. Y puedo elegirle también de las opciones de trazo, ¿no? Que puede ser una línea, por defecto está acá. O los puntitos o guiones que le hemos usado, ¿no? Puntitos. Tenemos tres opciones. Bien, a ver, cada uno de estos tiene algunas variantes, ¿ya? Por ejemplo, sabemos de que la línea va a ser siempre en línea, pero tiene opciones para aplicarlo en qué posición van a estar. De repente va a ser interno, externo, desde el centro, ¿no? O cómo va a ser la ubicación, ¿no? Desde la esquina, va a ser un ángulo de repente redondeado. ¿Cómo va a ser el estilo de este trazado? Igual para los vértices, ¿no? Bien, pero también podemos cambiarlo acá en las líneas punteadas. Eso sería mejor para apreciar viéndolo en más opciones. ¿Ya? Acá, en más opciones. Este es el preestablecido, ¿no? Que estamos trabajando. Está ahorita en las rayitas. Puede cambiarse, ¿no? Como te decía, sea interior, centro, exterior, o sea extremo, redondo, cuadrado, o un vértice angular, redondo o biselado. Valores por defecto lo vamos a dejar. Si queremos que, por ejemplo, tenga una línea discontinua, podemos activarlo o desactivarlo. Si lo desactivamos, ¿no? Ya, bueno, ves que es una línea normal, ¿no? Podemos activar y vemos que es discontinua. Y podemos cambiar los guiones. Por ejemplo, que sean 2 guiones, ¿no? Y un espacio. ¿Ves? O de repente le damos 10 espacios, ¿no? De separación. Entonces, podemos aplicarle un guión, ¿no? Un espacio, 2 guiones, un espacio. ¿Ven? Entonces ahí está la configuración. Aquí le voy a borrar el 1, voy a poner a uno solo. Entonces tengo un diseño distinto, ¿ya? Un diseño distinto. Entonces, de acuerdo a eso, si lo aceptamos, va a quedar así. Mejor un azulito y ya se nota mejor, ¿no? O sea, guión, punto, guión, 2 guiones, punto, guión, así es, ¿no? Esa sería la configuración. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a avanzar una primera parte y ya nos volvemos a conectar para la siguiente parte del uso de nuestras herramientas básicas de Photoshop. ¿Ya? Ahorita se nos corta el enlace, nos vemos pronto.